En esta tarde quiero comenzar una enseñanza y creo que es fundamental, básica, cuando podemos nosotros entrar y revisar un poco qué es lo que nosotros somos como cristianos, qué es lo que creemos, qué es lo que sostenemos, en dónde estamos parados desde el punto de vista espiritual. Meditando en esto, entiendo yo que cuando se hablan de doctrinas fundamentales, siempre hablar de doctrinas trae muchas controversias por la diversidad de enseñanzas o de tendencias que hay en el mundo cristiano conocido. Pero eso no nos quita a nosotros el tener que hablar lo que la Biblia enseña, porque estoy convencido de que en Dios no hay dos verdades sostenidas por Dios, sino que en Dios siempre hay una verdad. Y esto es interesante ante la diversidad que hoy día y que en el tiempo, a través del tiempo, en la historia de la iglesia se ha conocido como las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hablar de ellas es como rememorar un poco lo que nosotros somos en nuestra vida espiritual, porque no podemos desligarnos en nuestra vida espiritual de lo que es la doctrina, de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros estimamos que la Biblia enseña. Y por eso yo creo que es importante cuando nosotros nos vamos a las raíces de lo que es el cristianismo bíblico. Y yo quiero, antes de continuar, simplemente quiero hacer una oración para que el Señor nos dirija. Esto va a ser una serie posiblemente de 3 domingos, o como el Señor nos dirija, y que podamos entonces establecer o rememorar las bases fundamentales de nuestra fe, de nuestra convicción. Oremos al Señor. Señor Jesús, gracias te damos en este momento. Cuando podemos alabarte, cuando podemos adorarte, cuando podemos reconocerte, Señor, como el Señor de nuestra vida, cuando podemos una vez más establecer tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos lleves, Señor, a esa verdad revelada un día por ti a los hombres a través de la persona de Jesucristo. Ministra nuestros corazones y a la necesidad personal que haya en cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok. Lo que creemos o lo que no creemos. ¿Cuál es la sana doctrina? Y hablar de un tema como este, y como lo vamos a hacer en serie, no voy a correr. Quiero hacerlo de la mejor manera para que vayamos entendiendo el propósito y lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de su palabra. Hay 2 textos de la palabra en la que quiero fundamentar la enseñanza. Salmos 25, 4, 5. Y dice así la palabra del Señor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Quiero repetirlo, me parece que es un texto clave y hermosísimo
para nosotros poder entonces desarrollar esta conferencia. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El otro texto está en la carta de Tito, en el verso 2, en el capítulo 2, verso 1, y dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Y ahí está la gran pregunta. Y yo sé que a veces meterse en estos temas es meterse en una situación que a veces no es la más favorable ante tantas tendencias y tantas corrientes que hay. Pero no podemos tenerle miedo a la enseñanza doctrinal. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos las entregó a través de su palabra. Dios no se equivoca. Dios es un Dios de orden y un Dios que establece las cosas para que nosotros podamos entonces entender cuál es su explícita voluntad para con Dios. La respuesta que nosotros le demos a esta interrogante, la interrogante de cuál es la sana doctrina, puede hacer que nuestras vidas se muevan dentro o fuera de la perfecta voluntad de Dios. Una de dos: o estoy en la verdad de Dios o no estoy, porque en Dios no hay dos verdades. Y quiero que partamos de esa premisa, de eso como la base de lo que vamos a desarrollar a través de estos domingos. No hay dos verdades, hay una sola verdad. Entonces eso nos indica a nosotros que si yo no tengo la razón, la tiene el otro. Y si el otro no tiene la razón, entonces la razón la tengo yo. En relación a que no hay dos verdades, no hay dos interpretaciones, sino una sola interpretación del propósito de Dios para con el hombre. Ahondando un poquito más en eso, porque yo creo que es bien importante el que nosotros podamos ubicarnos en esta verdad. Ahí es donde muchos hoy día nos excluyen a nosotros, a la iglesia cristiana, porque dicen: ustedes son exclusivistas, ustedes dicen que son los únicos que se van al cielo. Y cada quien en su pensamiento, en su manera de interpretar la vida y las cosas, tienen su camino trazado para ellos llegar al cielo un día cuando les toque irse de este mundo. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Eso lo creíamos anteriormente. Pensábamos como ellos. Cuando uno decía: mira, disfruta la vida, que la vida es una sola, goza, ¿no? Aprovecha. Y cuando alguien caía en una enfermedad terminal, entonces a veces uno escuchaba decir: no, ahora es que yo voy a aprovechar lo que yo no he gozado antes, lo voy a gozar ahora antes de morirme. Pensando de que el camino que está escogiendo es el camino que lo va a llevar a esa supuesta verdad que está en su mente. Pero nosotros sabemos por la palabra de que esos son caminos equivocados. De que el camino no lo escoge, no lo decide el hombre. El camino lo escoge Dios para nosotros. Y nosotros somos los que estamos llamados entonces a obedecer y a entrar por ese camino, el camino que Dios escoge para los hombres. De otra manera, entonces estaríamos cayendo en el pensamiento humano. Todos los caminos conducen a Roma. Había un dicho en ese tiempo.
cuando el Imperio Romano estaba en pleno apogeo, cuando el Imperio Romano estaba conquistando. Ellos estaban conquistando y detrás de ellos venía toda la ingeniería, haciendo carreteras, pavimento, interconectando los territorios conquistados. Y de ahí surge entonces de que todos los caminos, por donde quiera que tú te metieras, te iban a conducir a Roma, la capital del imperio. En el caso espiritual, ese es un dicho que se ha trasladado a la gente. No, mira, no importa en lo que tú pienses o lo que tú creas. Lo importante es que si tú lo haces con fe, eso te va a llevar a Dios. Pero sabemos que esa es una gran mentira, que eso no es verdad. Y lo sabemos entonces porque hemos conocido la palabra. Cuando conocemos de que Dios es un Dios de exigencias y Dios es un Dios de detalles, entonces podemos entender de que Dios no le faltó nada para darle al hombre, para explicarle al hombre, para decirle al hombre cuál era el camino, cuáles eran ahora las normas, las pautas, las reglas que Él ponía para que el hombre pudiera entonces entrar en la obediencia y alcanzar el propósito de Dios. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de un término de salud, algo sano. Algo sano es algo que está libre de una enfermedad, algo que está en su mejor punto, que está libre de cualquier afección, de enfermedad. La sana doctrina es la instrucción, ya refiriéndonos a la sana doctrina bíblica, espiritual. Es la instrucción que un maestro enseña con bases sólidas y fidedignas a sus alumnos en el aprendizaje del conocimiento de Dios, el hombre y la creación, mediante el uso de su palabra escrita, la Biblia. Hoy me voy a dedicar un poco, más que todo, en que entendamos lo que significa la doctrina. Yo sé que hay personas que no entienden el término. Conocen de que Jesucristo es el camino, por decir algo, o que Jesucristo es Dios. Y eso es una doctrina fundamental del Evangelio. Entonces, quiero hacer base en el concepto de lo que es doctrina. Hoy tal vez no me voy a meter mucho a estudiar las doctrinas fundamentales. No las vamos a estudiar todas porque son muchas. Pero por lo menos las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que son las que nos unen al pueblo de Dios, al pueblo que cree esas mismas doctrinas, porque hay cosas dentro del pueblo de Dios que tal vez se diferencian unos de otros. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera. Unos tienen un estilo de servicio diferente a otros, pero la doctrina es la misma. Estamos creyendo en el mismo Dios, estamos creyendo en los mismos conceptos que Dios estableció y que son las cosas que nos unen a nosotros. Y yo creo que somos llamados a defender la sana doctrina, la doctrina que nos une en el amor del Señor. ¿Saben? Y esto es interesante destacarlo, porque a veces tratan de destacar otras cosas que son entonces las que nos desunen, las que nos apartan, nos separan, y por ahí se mete el enemigo, aprovecha, y lo que crea entonces un conflicto cuando estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No tengo ninguna duda de que todo lo que está aquí en este volumen de 66 libros es la palabra de Dios. La palabra que Dios se propuso que el hombre tuviera. Y hay gente que se alarma cuando ve entonces aquellas historias sangrientas del Antiguo Testamento. Yo al principio yo no las entendía. Y no es que yo lo entiendo todo, pero yo he podido entender el propósito de Dios aún en esas páginas rojas, oscuras de la historia de Israel. Y el propósito por la cual Dios está empeñado en sembrar en el corazón del hombre los principios que no son de este mundo, que no pertenecen a este mundo donde nosotros hemos crecido y nos hemos formado, sino que Dios, el interés de Dios es que esa palabra, ese propósito divino que no es de este mundo, venga y sea parte de nuestra vida, en nuestros corazones, que sea un estilo de vida en cada uno de aquellos que nos acercamos a esta bendita palabra de Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada, no tengo ninguna duda. De allí que el Espíritu Santo entonces será nuestro maestro por excelencia. Dice la Biblia de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Aleluya. Todos los que hemos creído, los que hemos recibido esa gracia del Señor, entonces somos guiados por ese Espíritu revelado en nuestra vida, y eso nos va a llevar a la verdad de Dios. Y escúchese, a la verdad de Dios, no a las múltiples verdades de Dios, porque pudiéramos verlo en el contexto de que hay muchos temas contenidos en la Biblia, pero quiero hacer referencia de la verdad de lo que es Dios, la verdad de lo que significa realmente la salvación, la relación de Dios para con el hombre. Hay una sola verdad. Y gloria al Señor porque hemos escogido ese camino, el camino de la verdad, aunque no entendamos. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, yo no entendía ni papa. Yo no entendía nada. Yo no conocía la Biblia, yo no sabía ni cuál era el primer libro ni el último, nada. Yo no tenía ninguna familiaridad con la Biblia. Pero lo que sí sabía es que en mi corazón Dios había hecho algo. Dios encendió una chispa en mi corazón que despertó en mí el hambre por conocer esa verdad revelada en este bendito libro. Entonces esa chispa que Dios enciende en el corazón de sus hijos cuando Él llega, esa chispa se va a desarrollar, y es la que nos va a llevar a nosotros entonces a tener hambre de Dios, a querer conocer cada vez más las cosas del Señor. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero los que hemos conocido a Dios no nos conformamos con lo que hemos recibido. El cristiano que se conforme con el ABC del Evangelio, con las 4 primeras lecciones del Evangelio, y cree que con eso ya puede sobrevivir su vida espiritual, entonces se pudiera poner en tela de juicio la experiencia que esa persona tal vez haya tenido con Dios. Porque yo creo que si hay algo que Dios hace en el corazón de las personas que llegan al conocimiento de Él, es despertarle la chispa dentro. Empieza entonces a producirse un hambre por conocer las cosas de Dios. Y Dios se va a encargar
a través de su Espíritu Santo, porque esa es la promesa de Dios, que Él nos guiará a toda verdad, a esa verdad que ha sido revelada al hombre. Y esa verdad, entonces Dios la condensó, la facilitó, se la puso fácil al hombre, llevándola entonces a doctrinas, a enseñanzas precisas, para que yo entonces entre por esa enseñanza, me sujete a esa enseñanza y yo pueda entonces empezar mi crecimiento en mi vida espiritual. Pero yo no puedo pretender crecer y alcanzar alturas espirituales creyendo cualquier historia de camino, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que me digan en el oído. Yo lo creo y lo recibo porque si me lo dijo fulanito, debe ser bueno. No, mis amados hermanos. Y recordemos de que hoy día el diablo, dice la Biblia, se disfraza de ángel de luz para engañar, para torcer, para seducir a los hijos de Dios y llevarlos a conclusiones que no son bíblicas, ni son el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso, el sentido de responsabilidad, ¿dónde está? De que si yo he conocido la gracia de Dios, Dios ha llegado a mi vida, yo estoy llamado entonces a anhelar, a conocer las verdades reveladas de Dios en esta bendita palabra. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y fíjense, de la manera como Dios entonces establece una asistencia divina a través de su Espíritu Santo, donde no estaremos huérfanos, donde no estaremos desorientados. Al contrario, Él nos guiará, nos mostrará, se revelará de alguna manera para hacernos sentir y hacernos ver cuál es su palabra, cuál es su verdad. La mejor manera de que nosotros tenemos para luchar contra las falsedades, las herejías, las doctrinas que parecen verdad pero no lo son, es conociendo la sana doctrina que está en la palabra. No hay otra manera. Para yo poder distinguir, diferenciar una de la otra, es simplemente entonces llegando a la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios entonces se va a revelar a nosotros y nos va a hacer entender de que estamos en buen camino. ¿Cuántos creen que están en buen camino? Caminando en Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, qué terrible tiempo nos ha tocado vivir. Yo creo que la iglesia en todas las épocas ha pasado momentos tremendos, pero las cosas que se están viendo hoy día se van más allá de la misma razón y de la misma lógica. Cuando el mundo en la que nosotros vivimos, a lo que es malo, lo que la Biblia de siglos ha condenado como malo, nuestra sociedad de hoy le está diciendo que no está malo, está bueno. Y estamos rodeados entonces de una sociedad que a lo malo le está diciendo bueno. Y eso es lo que nos enseñan en las escuelas. Y eso es lo que le enseñan a los niños. Y esa es parte del sistema en la que la gente se forma. Cuando la Biblia condena tantas cosas
y que nosotros podemos llegar a la conclusión de que hay cosas que simplemente a Dios no le agradan porque aquí están establecidas para que nosotros pudiéramos mirarlas. Nosotros no estamos llamados a ser jueces, pero nosotros podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Yo no tengo que hacer estudios de jurisprudencia y hacer estudios de derecho internacional o de justicia legal para entender de que eso que se está promoviendo hoy día dentro del mundo de la aprobación de los matrimonios del mismo sexo, yo no tengo que recurrir a todas esas cosas para darme cuenta de que eso no está bien, de que eso es malo, porque simplemente Dios lo condena. Y que si el mundo, imaginen si el mundo se hubiera poblado desde los primeros, o no poblado, si el mundo desde sus inicios se hubieran unido a convivir dos hombres y dos mujeres juntas y dos hombres juntos por acá, ¿usted cree que el mundo se hubiera llenado de personas? No, ¿verdad? El mundo se hubiera extinguido hace miles de años. Si esa manera de pensar hubiera sido la dominante en la sociedad, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que la verdad prevaleciera. Y la verdad es que entonces Dios hizo al hombre y hizo una mujer. Y los dos entonces formarán una sola carne. Y de ahí vendrá entonces la procreación. Esa es la verdad de Dios. Eso es una verdad innegable, eso Dios lo hizo, eso es una verdad con relación a ese tema. Lo que está tratando el mundo de decir es una gran mentira y lo hacen ver como una verdad. Y ahí está un ejemplo claro de lo que significa el nosotros apegarnos a esas verdades de Dios que son incuestionables. Por eso Dios se dedicó a establecer la palabra para que el hombre tuviera un patrón de fe y conducta de cómo el hombre debía entonces vivir en esta vida. Cómo debemos nosotros comportarnos mientras estemos en este mundo viviendo. Por eso mire, Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Y qué lindo es cuando nosotros, ahora que conocemos de la gracia del Señor, nos esforzamos por honrar a ese Dios, a esa verdad de Dios, a ese Dios que nos ha dado la oportunidad para nosotros poder expresar lo que hoy día somos y lo que hoy día tenemos dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas? Aleluya. Todo el que haya recibido a Cristo, mire, tiene la esencia no solamente de la vida dentro de usted, sino que tiene la verdad revelada dentro de usted. Y esa verdad revelada, esa manifestación de Dios lo va a llevar a usted a conocer siempre el propósito de Dios y la verdad de Dios. Pero es importante de que nosotros atendamos entonces cuál es la verdad de Dios. ¿Cuál es la doctrina sana? Yo no quiero estar en un camino equivocado. ¿Sabe qué triste sería? Que al final de nuestro caminar, de nuestro perseverar en los años en nuestra fe cristiana, nos demos cuenta de que estuvimos en una fe equivocada, en una doctrina errada. Qué triste tener que recapacitar y decir, wow, mira, yo pensaba que estaba bien, pero estaba bien mal. Y todo simple y llanamente porque no escudriño las Escrituras. Porque simplemente no le he prestado la atención a lo que Dios quiere que le prestemos atención.
Las falsas enseñanzas que hoy se dan como alimento sano a la iglesia producen cristianos raquíticos, cristianos debiluchos, cristianos que no tienen la fuerza, no tienen la salud espiritual dentro de ellos, simplemente porque no se han dedicado a tomar los recursos de Dios para su bienestar espiritual. Y eso los incapacita para vivir una vida útil y plena en el propósito de Dios. El diablo logra este propósito envenenando a la iglesia día a día. Y esto no es algo nuevo. Cuando uno va a la historia de la iglesia, a la historia en el Nuevo Testamento, vemos de la manera como el Señor confrontó a las personas que distorsionaban la enseñanza, la doctrina. Porque el pueblo de Israel, ellos tenían un código para ellos conducir su vida, indistintamente del cumplimiento de la ley, de las 600 y tantas leyes que Dios les impuso, porque ese era imposible de cumplirlas, y Dios lo sabía. Dios sabía que esa ley nadie podía cumplirla. Pero sabe una cosa, que Dios sí conoce el corazón y conoce las intenciones del corazón. Y Él veía entonces el corazón de aquellos hombres. Por eso a mí me impresiona cuando uno escucha, cuando Dios tiene una expresión tan radical hacia el corazón de David, cuando dice que David tenía el corazón conforme a Dios. Y uno dice, pero David no era un santico. David era un hombre que cometió muchísimos errores y que hizo cosas tremendas, pero Dios veía el corazón. Dios veía realmente la esencia de lo que había dentro de él. Y yo creo que ahí radica la composición espiritual que Dios quiere formar en nosotros, para que nosotros podamos entonces aprender a discernir, a conocer, a evaluar las oportunidades y las bendiciones de Dios para nuestras vidas. El diablo logra este propósito envenenando a la iglesia día a día, usando a falsos maestros, a falsos apóstoles, a profetas que distorsionan la verdad de Dios. Y de eso lo vemos a diario. Ahí a veces me siento con mi esposa, pasamos algún canal de televisión, de estos que hay unos cuantos, de canales cristianos o supuestamente cristianos, donde uno ve entonces una ensalada de buenas enseñanzas con malas enseñanzas y se entrecruzan unas con las otras. Y entonces uno se tiene que convertir como en un catador de lo que es bueno y de lo que es malo. Ah, no, este es malo, déjame pasarlo. Pero entonces lo pones en el otro canal y el que viene es peor que el otro. Y a veces uno no sabe y uno dice, wow, qué confusión hay, qué tremendo. Y la gente no termina de discernir y de aprender a diferenciar una cosa de la otra. Y yo creo que en estos tiempos, mire, tenemos que tener un alto sentido de responsabilidad con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros escuchamos. Me senté en estos días más de 4 horas con una persona a hablar. Y lamenté en mi corazón cuando esa persona tenía una sana doctrina. Una doctrina como la que yo siempre he creído y como está establecida en la palabra, y que ahora llegó a la convicción de que ese no es el buen camino, de que ahora la doctrina que él está creyendo es totalmente opuesta a la que él recibió. Y yo digo, Señor, qué grado de confusión tiene la gente. Y eso que él recibe ahora, eso se lo transmite entonces a su familia y a los que están allegados a él, y trata entonces de convencerlo de que ahora sí él llegó a la verdadera doctrina.
sin entrar en los detalles, porque no me quiero detener ahí, simplemente quiero ponerlo como ejemplo. Utilizando a creyentes tal vez inmaduros, confusos, sin ningún entrenamiento ni preparación bíblica, que caen en errores doctrinales por mala interpretación de la palabra de Dios. Hay muchos, y esto es algo que yo lo he escuchado desde hace muchos años, pastores o predicadores que dicen que ellos no predican doctrina. Ellos predican a Cristo, pero no predican doctrina. Al principio a mí como que me sonaba así como que tenía sentido. Sí, tenemos que predicar a Cristo, no nos metamos en doctrina. Pero en la medida que yo fui conociendo la palabra y fui creciendo en el conocimiento del Señor, yo dije, en esa aseveración hay una contradicción. Porque ¿quién fue el que enseñó doctrina si no fue Cristo? ¿Quién fue el que estableció las pautas para que el hombre se rigiera por esas pautas impuestas por él? ¿Y qué otro nombre podemos darle a esas reglas, a esas normas establecidas por Dios si no es doctrina? Entonces, a veces se toma esto como una verdad porque dicen que solamente el amor es el que une y que la doctrina divide. Y de ahí esa es la esencia de lo que hoy día se conoce como el ecumenismo. Por ahí salió una noticia, los que leen noticias cristianas, del Papa Francisco reunido con 100 pastores allá en el Vaticano en un gran salón, y todos los pastores, el Papa le pidió la oración a los pastores y los pastores le pidieron la oración al Papa. El Papa rezó por los pastores y los pastores entonces orarían por el Papa. Entonces, como una integración a una unidad, porque el amor es lo que une. Y eso suena bonito, ¿verdad? Eso se ve, pareciera bonito. Y a los oídos de mucha gente dice, oye, mira, qué bueno que se están uniendo. Que todos los cristianos que han estado separados por siglos por causa de las denominaciones y por causa, ahora se están uniendo. ¡Qué bonito! Sin discernir la doctrina y lo que Dios habla con relación a ese espíritu que se desataría en los tiempos finales, tiempos de apostasía, tiempos de ecumenismo, donde muchos entonces irían en contra de la doctrina, resaltando el amor, dejando a un lado la doctrina, no importa. Y por eso yo recuerdo cuando yo creía al Señor, que se cantaba aquel corito, no me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. Y yo lo entendía, por supuesto, como todos redimidos por la sangre de Cristo. Y viéndolo desde ese punto de vista, es un corito que pudiera tener legalidad dentro de nuestros himnarios y coros. No me importa la iglesia donde tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. No recuerdo después cómo es que decía. No se lo saben. Ok. Pero fíjense, esa media verdad hoy día la están utilizando para tratar entonces de unir a todos los credos del cristianismo, y entre eso pues la iglesia católica. Y sabemos lo que significa esa iglesia, la aplicación o la explicación que tiene la Biblia con relación a esa gran ramera de los últimos tiempos del libro de Apocalipsis. Cuando yo asevero y entiendo en dónde estoy yo ahora parado en lo que yo creo, eso va a definir mi vida como cristiano, donde entonces estoy llamado a asegurar mi fe, en donde Dios me puso, de donde Dios me sacó, lo que yo creía, el basurero religioso que había en mi mente, y en donde Dios me puso ahora, basados en las verdades reveladas del Señor. Y que por esas verdades
estamos llamados nosotros ¿a qué? A dar hasta la propia vida. A dar todo lo que nosotros somos, para nosotros entonces presentar defensa de esa sana doctrina que Dios nos ha dado en Cristo y que es la que nos conduce a nosotros hoy día a caminar en santidad, en integridad delante del Señor, caminar en el propósito de Dios para mi vida, el poder yo esforzarme en agradar a Dios en relación a lo que está establecido en esa palabra. ¿Podremos nosotros predicar a Cristo sin predicar doctrina? ¿Qué piensa? No podremos predicar a Cristo sin predicar doctrina. Porque, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un ramillete de doctrinas que llevan al hombre entonces al conocimiento de la verdad de Dios. Y ahí podemos resumir el concepto de lo que es la verdadera doctrina o la sana doctrina, como dice Tito, y lo repito, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Hablar de sana doctrina significaba de que en ese tiempo habían doctrinas que no eran sanas, que estaban enturbiadas, tenían veneno, que parecían pero no eran. Hoy día, en el tiempo que vivimos, hay muchas cosas que parecen legítimas pero no lo son. Hoy día se clonan las cosas, se hacen, por decir, indumentarias, ropas que parecen de marca original, pero no lo son. Y tal vez yo sé que es prohibitiva, las originales a veces son prohibitivas en sus precios. Y por eso entonces en el mercadeo se hacen las que, pero mire, igualita. Que uno dice, pero no tiene nada que envidiarle a la original. Y a un precio muchísimo más barato. En las doctrinas bíblicas sucede lo mismo. Cosas que parecen legítimas, pero que no lo son. Que tienen un veneno incluido. Y que a veces no nos damos cuenta del daño que eso puede causar. Lucas reseña que los primeros cristianos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos 2:42. Y aquí hay un punto interesante. Yo quiero que le prestemos atención a esta parte. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego describe la vida cotidiana señalando que los que habían creído estaban juntos. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos, perseverando unánimes cada día. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Y aquí está el punto interesante. Recordemos de que nosotros tenemos una gran ventaja y una gran bendición, que tenemos la Biblia y la tenemos de todos los tamaños, todos los colores, todas las versiones, de estudios con ayudas bíblicas, con índice, con mapas, con referencias, como usted la quiera, en la versión que usted quiera. Pero en el tiempo de la iglesia del primer siglo, esto no existía. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se transmitía el Evangelio? ¿Cómo se propagó el Evangelio en los primeros siglos, cuando la palabra no estaba impresa, no la tenían como la tenemos nosotros, en un volumen de 66 libros? Entonces, ahí está la respuesta. Ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Esto fue algo que marcó
que marcó a la iglesia del primer siglo, que ellos fueron celosos de transmitir lo que de boca de los apóstoles que convivieron con Jesús, ellos pudieron recibir. ¿Qué doctrina cree usted, qué enseñanza cree usted que recibió el apóstol Pablo? Recuerden que Pablo no fue del grupo de los 12 de Jesús, pero él recibió la enseñanza ¿de quién? De algunos de esos 12 que habían estado con el Señor. Pedro fue uno que le transmitió a Pablo su vivencia y la doctrina que había recibido de parte del Señor. Dios se encargó después en el corazón de Pablo de procesar, porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios estaba preparando a un hombre que era Saulo, lo estaba preparando, lo estaba acondicionando para convertirlo en Pablo y el hombre que serviría a las naciones del mundo gentil. Pero eso es otra historia. Lo importante es que Pablo recibe la enseñanza de los apóstoles. Históricamente, eso es lo que se conoce entonces como la didaché o didaqué. Aquí saqué un concepto de lo que es la didaqué, que dice así: didaqué es el nombre más conocido de una obra de la literatura cristiana primitiva, llamada en su título más corto, Enseñanza de los 12 apóstoles. Y en su título largo se llama Enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. La didaqué es el documento más importante de la era posapostólica y la más antigua fuente de legislación eclesiástica que nosotros poseemos. Era la manera de comunicarse. ¿Qué hacían ellos? Ellos escribían sus experiencias. Los apóstoles empezaron entonces a registrar, a hacer registros, porque los años pasaban y ellos tenían una vivencia que había marcado el corazón. Yo el viernes en la reunión que tuvimos en la célula donde la hermana Blanca, ahí estábamos compartiendo, cada uno de los que estábamos, compartimos un poquito de nuestra experiencia de cómo conocimos a Cristo. Mire, yo le puedo contar la historia de cómo yo conocí a Cristo, como me sucedió el primer día, sin perder detalle. ¿Sabe por qué? Porque esa fue mi vivencia, esa fue mi experiencia, eso quedó marcado en mi corazón y en mi vida. Eso no es un cuento chino que a mí me metieron y me dijeron y que me lo aprendí de memoria. No, esa es parte de mi vida y esa experiencia uno la transmite. De igual manera, la experiencia de los apóstoles, ellos tuvieron tantas experiencias con el Señor que ellos la comunicaban, la transmitían, y esa transmisión entonces empezaron a redactarla, y es lo que se conoce como ese escrito de los más antiguos de la era de la iglesia posapostólica, como la didaqué. La didaché es una palabra griega que encierra el propósito de las enseñanzas de Jesús y que fue la que condujo a la iglesia en sus 3 primeros siglos. No había otra manera, no tenían Biblia, sino simplemente ellos transmitían las verdades que habían recibido de los apóstoles, de los hombres que vivieron con Jesús. Aleluya. Y mire, y esa verdad de doctrinal, porque de ahí surgen entonces las experiencias vividas por aquellos hombres que se convirtieron entonces en la doctrina de la iglesia. Por eso vemos entonces ya en los años 60, 70 del primer siglo la redacción de casi todas las cartas del Nuevo Testamento que forman la esencia del Nuevo Testamento. A excepción de las 13 cartas de Pablo. Pablo no fue del grupo de los 12, pero Dios se encargó de llamarlo y de revelarle su palabra a Pablo. Ahora, toda la revelación que Pablo
tuvo de parte del Señor confirmaba, cuadraba exactamente con el relato de la didaqué de los apóstoles, de las historias que los apóstoles transmitían, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuánto lo creen? Dios es un Dios de clarificar las cosas en nuestras vidas. Entonces, esa doctrina de los apóstoles fue fundamental en la enseñanza de lo que sería el desarrollo de la iglesia a través de todos los tiempos. Estamos haciendo todo este recuento. Yo sé que a veces hay gente que no le gusta mucho la historia. Ay, qué aburrido está el pastor hoy. Que yo prefiero cuando el pastor regaña a la gente porque yo me río. Hoy no estoy regañando a nadie. Pero sí creo de que es importante cuando nosotros nos vamos a las raíces de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. ¿Por qué soy yo cristiano evangélico? ¿En dónde estoy parado? ¿Estoy yo seguro de lo que yo estoy creyendo o me dejo yo arrastrar por cualquier viento de doctrina que viene? Porque, y eso es lo que pasa muchas veces, cuando vienen esas ráfagas de las modas que se incrustan dentro de las iglesias evangélicas, y entonces arrastran a la gente que antes creían una cosa, pero ahora se dejan arrastrar por la moda, por lo que se impone en un momento dado. Y yo digo que son personas que se dejan arrastrar simplemente porque no han sido establecidas en su fe, en sus raíces, en el que ahora mora dentro de nosotros y nos hace a nosotros entender los propósitos. En la didaqué es la enseñanza que estos hombres le brindaban a los convertidos. Ya vamos a ir terminando, no me voy a alargar mucho con el tema porque lo vamos a hacer a manera de serie. No lo hacían por voluntad propia, sino por encomienda del Señor, quien les ordenó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les enseñaba? Que guardaran todas las cosas que Él les había mandado. El Señor les había dado la palabra, el Señor les había dado la enseñanza, y el Señor les pedía que ellos guardaran eso que habían recibido de parte del Señor. La enseñanza de Jesús transmitida por los apóstoles conforma el cimiento de la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Aleluya. Por tanto, la doctrina constituye el factor esencial de la unidad de la iglesia del Señor. ¿Saben qué une a la iglesia? El estar fundamentados en la doctrina de Jesucristo, en la verdadera doctrina del Señor. Cuando yo estoy fundamentado en esa única verdad, en la verdad de Dios, entonces yo tengo todos los elementos para promover la unidad con mis hermanos y con la iglesia. Cuando eso no ocurre, entonces es cuando vienen los problemas. Por eso Pablo, y ahí están en las cartas los problemas que Pablo tuvo que atender en la iglesia, con el caso de Alejandro, de Mileto, con el caso de Diótrefes, que se sublevaron a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque trataron entonces de distorsionar la doctrina que habían recibido de parte del Señor. Y ahí es donde vienen los problemas. Cuando la doctrina se distorsiona, viene entonces la separación, viene la división. Y la gente entonces empieza a pelear entre ellos, porque uno piensa una cosa y otro piensa otro. Uno la interpreta de una manera y otro la interpreta de otra, cuando la doctrina del Señor es una sola y ella nos invita a la unidad y al amor entre nosotros. Aleluya. Por tanto, la doctrina constituye el factor esencial de la unidad de la iglesia del Señor y su fundamento. Si la desechamos, destruimos esa unidad y agrietamos el basamento
de la fe. La sana doctrina, y ya con esto termino, es la base de la predicación del Evangelio. La sana doctrina es la base de la predicación del Evangelio, es la base de la predicación de nuestra fe, de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que nosotros creemos en el Señor y de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Afirmamos que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es esa doctrina? La doctrina de la encarnación. Cuando decimos de que Dios se encarnó en un hombre, la doctrina de la encarnación, que es un misterio de la manera como ocurrió, pero Dios se hizo hombre y estuvo entre los hombres, y dice la Biblia, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Esa verdad que no se puede rebatir, que ni siquiera los historiadores pueden rebatir, es lo que entonces se conoce como la doctrina de la encarnación. La importancia de nosotros reconocer que Cristo nació como un ser humano. Hay teologías, hay religiones, hay sectas que niegan la encarnación de Cristo. Ahí está el caso de los testigos de Jehová. Ellos niegan la encarnación de Cristo. Ellos niegan no solamente la encarnación, la deidad de Cristo la niegan. Y nosotros tener la convicción de algo fundamental como esto le va a dar un carácter a mis convicciones y a mis raíces como cristianos. Que Él derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Saben cuál es esa doctrina? La doctrina de la redención. La doctrina de la redención. Está la doctrina de la justificación. Hay muchas doctrinas que las vamos a ir estudiando. Que somos salvos por la fe. Esa es la doctrina de la salvación. Que somos salvos por la gracia de Dios con la fe en Cristo Jesús. Esa doctrina de la salvación es la que nos compete ahora a nosotros recibir, aceptarla como venida de Dios, para yo poder tener la seguridad de mi salvación. No dudo en ningún momento de la salvación que Dios me ha dado en Cristo Jesús, porque yo sé quién me la dio, yo sé de dónde vino y yo sé lo que ha producido dentro de mi vida. Y el conocer cada una de estas cosas nos van a dar a nosotros la verdadera identidad de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la sana doctrina? La vamos a estudiar. Vamos a meternos en algunas de ellas. Vamos a ver lo que nosotros creemos como hijos de Dios y lo que nosotros no creemos y rechazamos, y que mucha gente está creyendo, pensando de que está en buen camino, pero está en un camino equivocado. Y vuelvo a terminar diciendo: en Dios no hay dos verdades ni dos interpretaciones, hay una sola. Dios no se reveló al hombre y dijo así: bueno, voy a manifestarme a los hispanos, al mundo hispano. Como ellos son bien dicharacheros y bien despiertos y bien alegres, me le voy a revelar de esta manera. Pero también me lo voy a revelar a los europeos, y como ellos son bien fríos, entonces el evangelio se los voy a presentar de esta manera, para que ellos entonces lo tomen de la manera como se lo estoy presentando. Y pudo haber dicho: bueno, como los asiáticos son bien místicos, al igual que los indios o los hindúes, entonces se los voy a presentar de otra manera. No, mis amados hermanos, Dios no actúa así. Dios se reveló como Él es a toda la humanidad. Su única verdad ha sido revelada a los hombres.
Y ahora nos corresponde a nosotros conocer esa verdad, buscarla, escudriñarla, apropiarnos de ella y por encima de todo, obedecerla, porque ella es la que nos va a guiar a la vida eterna. Por eso Jesús fue bien enfático cuando Él dijo, Él no dio opciones. Él pudo haber dicho, bueno, yo soy uno de los caminos que conducen a Dios. Hay muchos caminos. Yo les recomiendo el mío porque es un camino que lo aseguré en la cruz del Calvario. Pero si usted quiere coger otro, no importa. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Dijo Él eso? Jesús dijo, yo soy el camino. Gústele a que le guste. Y si a alguien no le gusta, lamentablemente. Pero Él lo enfatizó de que Él era el único camino. En la teología, en la doctrina de la salvación, entonces Dios no da opciones, sino solamente un solo camino para que el hombre se conduzca a la eternidad, a la presencia de Dios. Esa manera de Dios actuar es la manera que lo caracteriza a Él con todas las doctrinas de la palabra. No hay dos maneras de interpretarse. O estamos en la razón o estamos equivocados. Que el Señor nos dirija y nos ayude a saber y a tener la seguridad si estamos en la razón de Dios, en la verdad de Dios, en la única verdad revelada de Dios, o estamos en el camino equivocado. Porque de ser así, mire qué triste es el tener que reconocer al camino. O simplemente hay gente que muere en este mundo creyendo lo que creen, convencidos de que se irán al cielo, pero por un camino equivocado. Y qué triste realidad cuando se encuentren ante Dios y sus sentidos sean abiertos y sean entonces juzgados por Dios a través de esta palabra, porque la palabra de Dios es la que va a juzgar al hombre. La palabra que una vez fue dada a los hombres, esta es la que nos va a juzgar a nosotros. Por eso la responsabilidad de nosotros conocer lo que nosotros creemos, la doctrina que estamos practicando, lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que no debemos creer. Y la importancia entonces de nosotros poder atender la voz de Dios para este tiempo. El Señor nos ayude, el Señor nos dé la fuerza y nos dé el discernimiento que necesitamos para nosotros poder seguir adelante. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y aunque no terminé toda mi introducción de lo que es la doctrina, yo les prometo que para el próximo domingo nos vamos a meter en doctrinas fundamentales para que nosotros podamos entonces ponerlas sobre la balanza de lo que la Biblia enseña y de lo que la Biblia dice, y que nosotros podamos entonces tomar en cuenta y decidir. Porque ese ejemplo que les puse, esa conversación que tuve con esta persona, 4 horas y media casi, y ver que ahora, después de estar en la sana doctrina, ahora está en una doctrina equivocada. Señor, ¿hasta dónde es capaz el enemigo de actuar en una persona que, y lo peor de todo es que ahora están más convencidos que nunca, que están en lo correcto? Y por la Biblia nosotros podemos saber de que no es así, de que están en una senda equivocada. El Señor nos ayude a discernir. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que en estos tiempos de confusión el Señor nos ayude, nos abra los sentidos y que nosotros estemos dispuestos a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora por tu palabra, porque tu palabra nunca regresa a ti vacía,
porque tu palabra fue dada una vez y para siempre, para que el hombre atendiera la voz de Dios, para que el hombre se condujera ahora por el camino que tú trazaste para cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros entráramos en la obediencia a esa palabra, aunque no entendamos el por qué o para qué, sino que simplemente estamos dispuestos, Señor, a obedecer, porque sabemos que hay muchos misterios, Señor, que no nos corresponden a nosotros dilucidarlos, sino que solamente te tocan a ti, Señor, y que nosotros simplemente obedecemos y estamos dispuestos a seguir adelante, no importa lo que pase, a defender lo que tú nos has entregado. Gracias por la sana doctrina, gracias por la doctrina que está ahí en la Biblia, Señor, para que nosotros la atendamos y para que nosotros estemos seguros de lo que tú deseas y quieres para cada uno de nosotros. Yo oro en esta tarde por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que tú te reveles a sus vidas y para que tú nos traigas, Señor, por el buen camino, por el camino del amor, por el camino de la unidad, por el camino del propósito, que podamos y estemos dispuestos a dejar nuestras diferencias y buscar lo que realmente nos une, lo fundamental en la vida de fe, Señor, y ese eres tú. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el propósito y la disposición para entrar en la obediencia a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y gracias te damos por este servicio. Gracias por este grupo de hermanos, Señor, en esta tarde. Por los que no pudieron estar, por los que se fueron de la congregación, Señor. Y tú sabes, oh Dios, que esto no es un secreto para nosotros. Hay un grupo, Señor, que se ha ido de la iglesia, Señor, por distintas razones. Oramos por ellos, para que tú los bendigas, para que tú los ayudes, para que tú los guardes donde quiera que ellos vayan. Y que siempre, Señor, tú puedas estar presente en todas sus decisiones. Y que al final del camino ellos puedan también, Señor, estar en el propósito para lo cual un día, Señor, llegaste a sus vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Salúdense en el amor del Señor y así estamos despedidos. Recuerden, aquí atrás